Cerca de 1,200 integrantes de la primera caravana de migrantes centroamericanos que salió de Honduras los pasados 12 y 13 de octubre de este año llegaron esta semana a la Ciudad de México para establecerse de manera temporal en el Estadio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad Deportiva, al oriente de la capital del país. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ya se encuentran instaladas en el lugar al menos 5,000 personas, luego de haber comenzado hace poco más de 2 semanas su travesía por México, pasando por Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Es aquí en la Ciudad de México donde decidirán la fecha en la que reanudarán su camino hacia Estados Unidos, ya sea por Zacatecas, Tijuana u otra ruta. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del éxodo centroamericano. Estamos comenzando, señoras y señores, Diálogos en Confianza. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy tocamos un tema sensible de coyuntura en el que de veras las opiniones se dividen. Es penoso y sí, los argumentos de todo mundo suenan muy válidos, pero sinceramente está sacando lo peor de nosotros, sobre todo en redes sociales, se deja ver una postura muy fuerte. Esta mal llamada caravana migrante y este éxodo tremendo de hermanos, hermanas, que además, bueno, llegan a nuestro país y se enfrentan a nuestros usos y costumbres. Ya hubo 2 mujeres violadas, van varios desaparecidos del contingente de personas LGBT. ¿Qué les puedo yo decir? Hoy tenemos aquí especialistas que seguramente nos van a ayudar a sensibilizarnos y a cambiar nuestro enfoque, porque solo es desde donde se observa el problema, se los puedo asegurar. Así que quédense con nosotros. Les reto a que se atrevan a mirar esto desde otro punto de vista y claro que nos compartan su opinión. Para eso estamos aquí. Voy a agradecerle a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda. ¿Cuántas personas con alguna discapacidad vendrán en el contingente? Creo que no hay exactamente un número, pero ya hablaremos de ello. Mi querida Sandra, platícales cómo nos pueden seguir. Muy buenos días. Claro que sí, recuerden que estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live. Saludamos a quienes ya están aquí conectados: Anaí González, Laura Verónica, Manuel Gerardo, Fabi Espejel, Erika Castro, Raúl Larraguibel, Lubia, que nos dice, Luba Quick, así se pone en Facebook, dice: no, si no te duele el dolor del otro, eres parte del problema. Queremos leer todos sus comentarios en este tema tan importante del día de hoy, también sus preguntas para nuestros invitados especialistas y recordarles que tenemos también nuestra línea de contacto con la audiencia, tenemos el Twitter y pueden ahí comentar todo lo que quieran. Más adelante también recuerden, los programas se suben a YouTube, si no termina de ver el día de hoy, claro, las 2 horas, y también que lo compartan, es una forma de informar a nuestros amigos y a nuestros conocidos. Sí. Y tenemos el foro lleno de gente que también quiere participar en el tema del día de hoy. Muy buenos días a todos, qué gusto que estén aquí acompañándonos. Gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá. Oye, Sandra, pues ya lo dijiste, que lo compartan, porque ¿sí? Este tema se trata de compartir compasión, sentir la pasión, el dolor del otro. Vamos a escuchar, a ver, a este migrante y luego lo comentamos. Ya les presento aquí a nuestro panel. Adelante. Lo que estamos viviendo nosotros en Honduras es una situación económica demasiado dura, hermano. En nuestro país, porque hay mucha corrupción, falta de empleo, no hay oportunidad de trabajo para la juventud. En mi país, para las personas de mi país, yo soy un malandro, o sea, soy un delincuente, soy un sicario, soy un asesino. Incluso pueden juzgar a la juventud de decir: sos marero, sos pandillero. Ok, yo te me puedo desnudar ahorita y te puedo mostrar que no ando ni un tatuaje. Y yo, esto se lo digo, tal vez estas noticias llegan al gobierno de mi país y todas aquellas personas que me acusaron de que quizás era un malero, un pandillero, yo siempre caminé en las calles trabajando, nunca fui una cosa de esa. Okay. Aquí dicen que Donald Trump dice que vamos un montón de mareros y extorsionadores, no todos somos iguales, algunos quizás nunca sacamos nuestros estudios hasta donde pudimos por nuestros recursos de nuestra familia, que nuestro país es pobre. En nuestro país existen bastantes violencias maras. Los niños son secuestrados por las maras. En mi país, cuando miran a un niño joven en las calles que anda trabajando, las maras lo recluyen. No es el gobierno que lo recoge. En mi país, el gobierno no recoge ningún niño de la calle. En mi país, quien te recoge de la calle son las maras y te vuelven un sicario. Pero nosotros no somos sicarios los que venimos aquí.
Desde que yo salí de Honduras he venido luchando para ganarme mi vida. Yo no he venido pidiendo, he venido luchando. Te puedo mostrar lo que yo he venido haciendo y te puedo mostrar videos en realidad que yo he venido trabajando y no he venido pidiendo, porque mi esfuerzo de querer llegar hacia arriba es de poder superar en mi país y poder llegar a ser alguien y ayudarle a mis hijos, y que mis hijos no vivan la mendiguez que yo vivo en mi país. A mí me da pesar, o sea, yo quisiera darles todos a mis hijos, en veces no se los puedo dar. ¿Por qué? Por una falta de empleo. Busco empleo, tal vez sí hay empleo, te vamos a dar 100 lempiras al día. 100 lempiras en Honduras no es nada, nadie sobrevive con 100 lempiras. 100 lempiras no es nada, 150 lempiras no es nada. Si en Honduras tú buscas un trabajo, tienes que ser de perito mercantil a licenciado, abogado, o sea, un buen título. Si tú eres una persona que tu familia era pobre y no pudiste lograr un buen título porque no te lograron pagar una universidad, en mi país tú vales nada, hermano. En mi país, si tú no tenés un título, tú eres uno de la calle. Yo, cuando me di cuenta que yo venía de la familia pobre y que yo no iba a poder hacer algo, decidí salir de mi país. A mi primera edad que yo salí de mi país, fui secuestrado a los 11 años. Yo le voy a decir a esto en vivo de las cámaras para que lo graben. Niños, a esos que dicen me voy para Estados Unidos porque han sufrido, no se vayan. Yo fui secuestrado a los 11 años y me llevaron para El Salvador. Me tuvieron 3 meses en El Salvador. Desde ahí decidí nunca más alejarme de mi familia. Entonces me regresé a casa y tenía de no salir que calculadamente 4 años. Hasta ahorita vuelvo a salir porque incluso vuelvo a seguir en lo mismo. En lo mismo es en que no puedo superar. He trabajado día y noche. Hay gente en Honduras que me ha visto que he trabajado gente día y noche y no se puede superar porque por la delincuencia que hay en nuestro país. Ay, ¡Qué aquí fuerte! Se me acaba de perder el tweet porque entraron una bola de twitters de mensajitos, pero hay una persona que dice que respecto a lo de usos y costumbres que te Sí, estaba muy referiste a molesta. de Lo la usé en violación. forma irónica. Es penoso porque además esta situación, es ironía, ¿eh? Esta situación nos pone en una lupa ante el mundo. Y si de pronto, pues a lo mejor oían o no que había feminicidios, estas personas ahora se están exponiendo a lo que nosotros vivimos a diario. ¿Sí me explico? Entonces, en el mundo ya se sabe, mira, ahí entraron 2 y luego las violaron. Un chofer estaba enojado y entonces atropelló a uno de la caravana, ¿no? En Veracruz. Eso es lo que ahora van a notar en otros lugares. Qué tristeza. Y que además nosotros hemos normalizado como esta violencia que pues vemos ya a diario en las noticias o ya ni la vemos. Pero vamos a presentarles a nuestros especialistas. Gabriela Hernández, coordinadora del albergue de migrantes Casa Tochán. ¿Qué es Tochán, Gaby? Tochán es un albergue, significa nuestra casa en agua. Qué bonito. Y bueno, tenemos 7 años de estar trabajando con población migrante. Es que luego lo decimos y de dónde viene, ¿verdad? Oye, Luis Huerman Sasla, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que están movidísimos también, Luis, gracias. Hola, buenos días a todos y sí, reflexión, ¿eh? Ahorita vamos a entrarle a muchas reflexiones. Berenice Valdés Rivera, coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración AC y MUMI. Berenice, gracias. Andrea González, del colectivo Ustedes Somos Nosotros, profesora en la UNAM de procesos migratorios en América Latina. O sea, tú nos vas a contar hasta la historia de este asunto. Gracias por estar aquí, Andrea. Y bueno, aquí, no sé, ¿qué sería lo primero que tenemos que entender de por qué buscan estos migrantes centroamericanos cruzar? Un pequeño comentario con Primero del respecto de las mujeres violadas. O sea, es que ahorita lo estamos viendo por este éxodo que viene tan grande. Pero las mujeres que tienen que emigrar por las mismas necesidades se preparan, toman anticonceptivos, saben que van a ser violadas. Saben que van a ser violadas en algún momento del camino. Visitando un albergue de la INCA, muy al norte, para menores no acompañados, una chiquilla de 14 años le habían puesto incluso el implante anticonceptivo porque sabía su familia que iba a ser violada en repetidas ocasiones para poder cruzar el país. O sea,
para que de una vez sepan, ¿no? Cómo nos están viendo y cómo ya nos conocen. Es como una realidad que se está haciendo ahorita más visible a los medios, pero es algo como y para nosotros ya constante. Y para nosotros ya se regularizó este asunto. A ver, perdón, ¿qué deberíamos de entender? Que somos un país de paso, que además, bueno, pues ante este otro muro, que ahora ya somos nosotros, y eso no es irónico, nosotros somos el verdadero muro, con nuestra xenofobia, pues muchos ya se atoran, ¿no? Adelante. Sí, yo creo que lo primero que hay que entender es que este éxodo es la respuesta a una crisis humanitaria, pero que no empezó hoy, o sea, que tiene muchísimos años. Desde las organizaciones, de la sociedad civil, se ha pedido reiteradamente que se reconozca que en Centroamérica hay un problema muy fuerte de violencia estructural, que tiene que ver con la pobreza, la marginación, la violencia. O sea, no es solo la violencia en sí, sino todo lo que tiene que ver estructuralmente con esta falta de vida digna y con que la gente no puede vivir en sus países. Ahora son muchas más personas de Honduras, pero sucede lo mismo en El Salvador, en Guatemala. Bueno, ahora estamos viendo la crisis en Nicaragua, ¿no? Y además tiene raíces históricas esta crisis estructural, ¿no? Por todo lo que ha sucedido en Centroamérica, las guerras civiles, el armamento, todo el asunto de la Mara, ¿no? Que la Mara se ve como si hubiera salido por ahí de pronto, pero en realidad eran jóvenes, producto de la guerra civil, que fueron a Estados Unidos, que Estados Unidos en algún momento ya no los necesitaba, entonces los regresó. Entonces es como muy complejo y se está cristalizando en esto. Ahorita los vemos y son muchos y es muy visible, pero esto sucede todo el tiempo y se enfrentan a esto todo el tiempo y cruzan nuestro país todo el tiempo y tal vez es el norte, tal vez, o sea, en realidad lo que ellos están haciendo es huyendo, es tratando de salvar su vida, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso vemos tantas familias, tantas Hay niñas. teorías de que fueron incluso arengados por el propio sistema norteamericano, porque esto comprobaba la teoría del señor Trump de que se requería un muro. Y que ahora que ya fueron las elecciones, pues esto va a descender. Y sin embargo hay otras notas donde dicen que no, que ya viene otro gran éxodo de otros países que no son Honduras, que ya vienen hasta de Venezuela. A ver, ¿esto es real o ante qué estamos? Es una realidad de violencia que ha existido y que la gente que vemos ahora en este éxodo masivo, ¿no? este gran número de personas migrantes, ya existía, lo que pasa es que lo hacían de otras maneras. La verdad, no hay una información, si es algo político o no, pero eso es lo de menos. Lo importante es que existen estas situaciones de riesgo para la vida de mujeres, de bebés, de niñas, niños, de hombres de todas las edades y que decidieron organizarse de otra forma. No sabemos desde las organizaciones, por lo menos, cuál fue el motivo, quién les dijo, si era un momento político, pero no subestimemos a la población. La población es inteligente y la población sabe hacer sus propias estrategias y sabe si en qué momento es el mejor o no. No sabemos cómo fueron esas decisiones. Hemos visto ahora en el deportivo, hacen sus asambleas, grandes, pequeñas, por nacionalidades, entre todos, y entre ellos deciden. Y saben que la única fuerza que tienen es la unión del pueblo y la presión que pueden hacer con los gobiernos. Entonces, a eso responde, la gente va a seguir migrando. Hemos visto que lo que cambia son las estrategias. Entonces, los gobiernos responden, porque ¿a quién le afecta realmente que hayan migrado? No nos afecta a nosotros y a nosotras como mexicanos. Tenemos la capacidad de ser un país de acogida. Lo hemos demostrado con el éxodo guatemalteco español. ¿Por qué no ahora? Es que ese es uno de los grandes argumentos de quienes no están de acuerdo de que lo recibamos. Ellos dicen con bombo y platillo. Perdón, voy a decir algunos de los argumentos. Que si este país está como está, donde hay 50 millones de pobres, donde 9 millones están muriendo de hambre, porque, bueno, ahorita mismo gente con un problemón en Nayarit, ¿no? Con estos huracanes, todo que vinieron. ¿Por qué nos volcamos a ayudar a estas personas y no a todo este reguero que ya teníamos en casa? Estoy repitiendo, no es mi argumento,
Estoy repitiendo el que usan muchas personas y ahorita nos dirán si estamos en condiciones o no de recibirlos. Un ejemplo para que no sea, es que hay millones lo que tú dices únicamente, Fer, sino lo que dicen, lo que nos escriben incluso aquí. Siento pena por ellos, pero México tiene una deuda enorme con su propia gente. Por poner un ejemplo muy suave, porque hay muchos hay unas cosas muy violentos. De que tenemos problemas en México, los tenemos. No, o sea, no dejamos de ver esto, ¿no? Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que es el pan de cada día con la población que llega de Centroamérica, que hoy lo están viendo porque vinieron organizados y porque vinieron en conjunto. Que eso también habrá que hablar. Y que eso creo que independientemente de que alguien los haya asusado, desde mi punto de vista es interesante ver que se organicen. A mí me tocó recibir a la población refugiada por los conflictos centroamericanos y obviamente venían en otras condiciones. Y yo creo que esa diferencia de venir organizados y hasta de venir un poco más conscientes de qué significa caminar y por qué lo hacen, va a hacer que a fuerzas las condiciones para ese caminar vayan cambiando. Ojo, y vienen desinformados también. Aquí se les están dando pláticas para que entiendan una bola de cosas, problemas y trámites legales. Adelante, Luis, querías decir algo. Pero yo los invito primero a que partamos de esto y usando palabras fuertes. ¿Qué tan jodido tiene que estar un ser humano para estar dispuesto a dejar todo lo que tiene, aunque no tiene nada, y exponerse a lo desconocido solamente por una esperanza? Ese es el origen de esto. Yo le pido a todos los que no están de acuerdo, y muy respetados pueden ser, pero yo creo que aquí nos estamos reflejando como mexicanos. Y lo que tenemos que entender ahorita nosotros... nos explicas. Vamos a una pausita para reflexionarlo. Venimos desde Honduras, al sector de Colón, y vengo con mi esposa y mis hijos, una cuñada. Ella igual trae sus 2 hijos y su esposo. Y sí, el camino está bastante duro. Y más con lo que nos venimos a encontrar aquí, el cambio de clima afecta bastante a los niños. La verdad yo creo que como todo padre, me imagino, no es lo mismo ver un hijo alentado como verlo enfermo, entonces eso es lo que nos preocupa un poquito ahorita. Más que todo el clima. ¿Les afectó? Sí, lo está afectando bastante. Una tos como reseca, del pecho más que todo, calentura. Una, la crisis económica, la otra, mucha delincuencia, el trabajo está bastante, ¿cómo te digo? Si obtienes un trabajo, no te pagan, no aprecian tu trabajo prácticamente. Entonces, todo eso nos da la oportunidad de salir del país. Ya que hubo esta caravana, pues, para adelante. Yo nunca hubiera mirado peor con mis hijos, pues, entonces, pero ya que se está dando la ocasión, tú sabes, es algo que económicamente es poco lo que tú vienes gastando, no es como que digas, voy a pagar un coyote, algo que te traiga, se habla de miles, más una familia entera. Venimos apoyando entre todos ahí. Y aparte del pueblo de México nos ha apoyado con víveres y comida, darnos albergue. Simplemente hasta ahorita estamos sintiendo un poco pesado por el clima, que está bastante fresco aquí. Fíjense, el asunto de los migrantes está sacando a relucir todo este odio, todo este rencor social y pone al gobierno mexicano en una postura incómoda, porque hay derecho de tránsito. Perdón, y los derechos no están a que lo aprobemos o no. Así es. Y 2, la mayoría del dinero que está invirtiendo para este apoyo no es de nuestros impuestos, mis amores. Es de un bolón de organizaciones internacionales. ¿Y qué que fuera de nuestros impuestos? Mejor eso a que lo desvíen.
ya nos lo decías. Así es. Pero es increíble la falta de empatía y cómo emerge el rencor social que estamos viviendo. Increíble. Déjame ponerte. Yo no veo falta de empatía. Y por eso digo que es el reflejo. Bueno, porque hay muchos ayudando ahí a pie, pero las redes están... Es el reflejo como mexicanos. El dolor que tenemos como mexicanos. Sí, la tanto frustración engaño, que tenemos como mexicanos. De ver en las situaciones que muchos mexicanos viven y que no hemos sido capaces de darle la vuelta a esa situación. Ese coraje que tenemos del abuso que se ha cometido y que se comete. Entonces hay una razón que sí debemos de entender entre todos. Ahora, ese coraje, esa frustración, no se la podemos aventar a los migrantes, a gente que está viviendo lo mismo que nosotros. La única diferencia que nosotros tenemos como mexicanos es que no tenemos que hacer caravanas porque estamos pegados a Estados Unidos. Pero hay excepciones, ¿eh? Pero todo el tiempo. No tenemos que hacer caravanas, pero los millones de mexicanos que se han tenido que ir a Estados Unidos, expulsados. Ya están regularizados la mayoría. Bueno, y lo que estamos viviendo, eso es el reflejo de lo que estamos viendo. Esta gente que al menos hoy tenemos en la Ciudad de México, por la experiencia que hemos tenido con ellos en estos días, señores, no están patrocinados por ningún gobierno extranjero. ¿Ven ustedes infiltradas bandas? ¿Ustedes que han estado ahí? A mí me gustaría decir tres cosas. Podrá haber gente buena y mala como en todo el mundo, pero la gran mayoría, la gente que tú tocas, la gente con la que tú hablas, es gente igual que nosotros, con una situación peor todavía, que les repito, ¿qué tiene que sucederte para que de veras estés dispuesto a decir, ojalá y con este sentimiento de esperanza, eso me da la energía para dejar todo? ¿Qué pasó con Ciudad Juárez cuando la violencia fue brutal? Se quedó como pueblo fantasma. ¿A dónde estaba la gente? Allá del otro lado. Sí. Pero como caravana, ¿eh? Perdón. Sobre ese punto quisiera decir tres cosas muy importantes. Uno, lo que nosotros decimos y expresamos con la población migrante de Centroamérica es lo que Trump está diciendo con las y los mexicanos. El mismo principio. ¿Qué derecho tienen? ¿Por qué no se quedan en su país? ¿Por qué nos vienen aquí a molestar? Son violadores. Somos violadores, somos rateros, somos gente de mal México. No, es un prejuicio y es un estereotipo. Entonces pensemos que estamos siendo un reflejo del señor Trump y de esa política racista estadounidense que nos cuando quiere de filtro. nosotros nos comportamos de esa manera. Ahora, yo no me incluyo ahí, no es la mayoría de los mexicanos. Lanzaron una encuesta, la mayoría de las personas mexicanas estamos de acuerdo y acogemos a las personas centroamericanas porque además tenemos una historia y una hermandad, ¿sí? Pero la gente que no está de acuerdo, además es la mayoría de la gente que está lejos y que se deja influenciar por estereotipos. La segunda cosa que quiero decir es, bueno, cierro con eso, hay una política de reciprocidad, como dijo Fernanda, los derechos y los convenios están, nos gusten o no nos gusten, y los firmó nuestro gobierno. Y la reciprocidad dice, voy a pedir para mi gente lo que yo estoy dando. Y es un principio internacional de derecho. Entonces, si lo que estemos pidiendo para los pueblos centroamericanos es lo que estamos pidiendo para nuestros pueblos mexicanos en Estados Unidos, donde somos 11 millones de migrantes y 30 millones con descendientes que no tienen nada que ver con 7,000, 10,000, ¿no? Aunque fuera 1 millón de personas centroamericanas. El segundo punto que quiero decir es... la sociedad civil, es verdad, ¿no? Principalmente la sociedad civil mexicana y algunos organismos internacionales y agencias somos quienes estamos poniendo esto, como lo puso mucha gente de otros países cuando fue el temblor en México. Vinieron de todos los países, vinieron de El Salvador, brigadas, a ayudarnos con nuestra gente. Entonces ahí sí aplaudimos, ¿no? Hay que ser un poco recíprocos y hay que entender que no se puede vivir en un mundito. Ya no es el país como era antes, ya hay una relación de comunidades entre todo el continente. Y la tercera es qué tipo de país queremos ser, ¿no? Pero yo creo que rescataría eso.
la mayoría de la gente, y además lo más irónico de esto es, la mayoría de la gente que no tiene tanto es la que está aportando. Y lo vimos en Chiapas y lo vimos en Oaxaca y lo estamos viendo en el Distrito Federal. Entonces, no es la mayoría de los mexicanos. A mí me indigna que no se indignen cuando un funcionario, cuando los gobernadores se van, cuando las esposas andan paseándose en París y nadie dice nada. Con nuestro dinero. Ahí debería de indignarlos, ¿no? Eso es lo que debe de indignarlos. Pero no se arregla con un meme. Oigan, a ver. No, bueno. Mucha preocupación. Sí, que devuelva lo que no está bien hablado. Sí, yo quería decir una cosa. El reto es para nosotros como mexicanos. Sí, pero esa mira, es la parte. yo creo que hay una cosa. Que nosotros exijamos o queramos apoyar a esta población, no quiere decir que no exijamos también que haya situaciones de vida digna para la gente en Chiapas, en Oaxaca, en Nayarit, en la Ciudad de ¿Puede ser un México. disparador? O sea, en realidad lo que estamos pidiendo es vida digna para todas y todos. Así es. Vida digna. No solo para unos y otros no. O sea, y además si tú ves cuántas personas son, o sea, en realidad 7,000, 10,000. En un país de 117 es la gente millones. que cabe en el Teatro Metropolitan. O sea, para que veamos cuál es la proporción, ¿no? Y otra cosa también es que justamente, y eso se ha visto a lo largo del camino y también se ha visto acá en la Ciudad de México, es la población la que está saliendo a ayudar a la gente. Hacer el quite, pues, en sí. Puebla, que a mí me Así tocó acompañarlos, eran las iglesias, eran las parroquias, aquí también, en todo el país han sido las parroquias, las iglesias. Oye, hay que hacer ahí un la punto y gente, aparte. Y la esto lo sociedad, la población que sale. Solalinde lo marcó, ¿eh? Antes, Bueno, solo unos cuantos Sacerdotes. y lo vamos a vamos a tener una entrevista con él adelante, eran los que ayudaban. Ahora sí ya la alta jerarquía de la iglesia dijo, nos toca. Pero antes hasta lo miraban mal a él. Ahorita Y a hasta muchos ellos otros. Y a reaccionan. muchos otros, no solo él, pero además... Pero con el habló pa- el oye, Papa con el- y ya con eso con el padre sustenta. Solalinde que no se metan. Exacto. Eso. Pero lo que les vuelvo a decir, y ahí sí permítanme poner, el ejemplo una vez más Es lo la va a poner la población. Ciudad de México. Porque tristemente lo que hemos visto es esto. Sí, como mexicanos siempre salimos al quite por malos gobiernos que tenemos. Porque cuando esta gente pasó por Chiapas, el gobierno de Chiapas no les puso nada. Cuando pasó por Oaxaca tampoco. Ahorita en Veracruz lo que nos estamos... es más, en Veracruz hasta nos los aventaron a la Ciudad de México para deshacerse. ¿qué decían? Ni eso Y- porque no dieron los autobuses. Por eso. Es una irresponsabilidad Pero que porque muy les grande. costaban 3 Y millones por de eso, pesos. al menos Es una en el irresponsabilidad. primer lugar que se está haciendo algo, sociedad civil con autoridades, es en la ciudad. Ahorita vamos a platicarle al público Ahorita que no ha tenido la platicamos de eso. experiencia Ahorita platicamos de de eso. cómo ha Está sido la sucediendo. convivencia y demás. Pero, oigan, ¿implica para ellos una diferencia que ahora bajen en este contingente, que viajen en este contingente tan nutrido? Es decir, para ellos es más seguro, porque acuérdense que era la ruleta rusa. O sea, muchos inmigrantes decían, bueno, es que pasar por México es morir, ¿verdad? Pero ¿significa una diferencia? Sí. Yo creo que sí. Sí, hay es. más seguridad, sobre todo con el poder mujeres y del grupo. niños. Mira, las mujeres siempre han migrado más por carretera en México, de Centroamérica. Los hombres solían migrar más por tren. Se ha vuelto tan insostenible la situación que han tenido que hacer otras estrategias y ahora migrar por carretera es lo mejor. Pero ¿qué pasa? Esta migración en las carreteras deteniendo, cuando ahí sí, ¿por qué no se indigna la gente de que nuestros recursos de verdad es prioritario que se vaya con agentes de migratorios a detener o que atiendan a la gente más desfavorecida Y en no México? solo deteniendo, Y no solo detener, Extorsionando y lo peor, coludidos muchos con el crimen Así organizado. es. Por eso tuvimos la matanza de 72 migrantes en 2010 que sigue impune. Entonces, lo que quiero decir es, sí es más seguro, sería mucho más seguro y legalmente es posible que el gobierno de México les dé tarjetas
por razones humanitarias, lo dice en la ley, solo falta voluntad política, porque toda la población huye por violencia generalizada, y si no da esas tarjetas va a ser la responsabilidad del gobierno federal lo que le pase a las personas migrantes en el trayecto. ¿Para circular los 60 días o qué otra tarjeta? Hay una tarjeta, no hay ninguna para circular temporalmente. Así decían, ¿no? Que eran como permisos. No, se llaman Pero oficios sería de una visa. salida. Oficios de salida. No son visas, Pero son estas son- oficios de salida Pero- en donde te dicen que no tienes un caso, o sea, que no vas a solicitar una visa, que no vas a solicitar refugio y tienes X número de días Para estar. 45 días. salir de territorio mexicano por la frontera. si Pero quieres. eso es solo Pero cuando eso has no es una estado visa de detenido. salida. Exacto. Nada más terminar el punto de que sí hay una opción de regularización. Lo dice la ley de migración y su reglamento para toda la población que sale por violencia generalizada y tiene un temor de regresar, o porque hubo violencia de género, o porque hay algunas Hay visas enfermedades, o por humanitarias. protección a menores. Pero ayer hablando yo con las personas de derechos humanos me decían que incluso se salieron de este encierro casi cárcel del que los tenían allá en Tapachula, porque ese papelito tarda más de 2 meses y ellos ya habían enloquecido en los 15, 18 días porque llegaron y dijeron, órale, vamos a tramitarlo. Los encierran, los maltratan Sí. y entonces tuvieron que salir porque no pudieron por las buenas solicitar semejante asunto. Fernanda, pero eso además es ilegal, porque las personas También que vamos están a perder. solicitando refugio y las personas que son para protección internacional no deben estar detenidas. Pues estaban detenidos. Y entonces eso, Y menos niños y niñas. desde ahí empezó el problema y desde ahí empieza la desconfianza de la población. Ahí está. Ellos quieren regularizarse y ¿qué hace el Instituto Nacional de Migración? Los detiene, los encierra, es totalmente ilegal, violatorio Y a de la derechos burocracia humanos. máxima que Y se eso puede. deja un precedente con la gente de ¿cómo me voy a acercar? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí me quiero regularizar? No, porque me Y además van a la detener. amenaza de que si no se les concede después de esos 60 y tantos días, los van a deportar. Imagínate regresar a donde están amenazados de muerte. Cuando tampoco es cierto, porque Bueno, existe el recurso de pero, revisión. a ver, Pero los amenazan Pero con nada eso. más comencemos por esto. A ver, si por leyes y reglamentos fuera, bueno, México sería el paraíso. Ah, bueno. Entonces, por favor, Y convenios firmados. vámonos a la realidad. Los problemas hay que resolverlos, número 1. Número 2, qué bueno que tenemos esas leyes, qué bueno que tenemos esos reglamentos, pero tristemente no están... No, pero hay que obligar a que se cumplan. Eso es lo que bueno, tenemos pero, que a ver, hacer. y eso de que hay que obligar, claro que hay que obligar, Claro. pero al mismo tiempo hay que resolver. Si no Claro. podemos ni siquiera controlar a la gente que entra por los aeropuertos, imagínense si vamos a poder controlar a la gente que entra por las fronteras. A ver, hay un montón de comentarios. Sí, sí hay, y la mayoría están, digamos, En contra. de o en desacuerdo que se esté dando el Ayuda. apoyo, sobre todo lo que está ahorita ante los reflectores y lo que sucede en la Ciudad de México con la acogida en el estadio. Dice aquí José Cruz, con todo respeto, aquí también habemos muy jodidos, usa la palabra, y tenemos que adaptarnos. En mi caso particular de sufrimiento por más de 30 años, tengo 51. Batallo día a día por sacar adelante a mi familia. También me tengo que preocupar por si mañana, hoy voy a tener trabajo, un techo y alimento. Hay ocasiones en que me tengo que privar de mucho para salir adelante. Ahora, al momento en que tomaron su decisión de abandonar al país, saben que se encuentran dispuestos a riesgos y cambios. Es difícil ponerse a favor o en contra. Hay una persona que dice que cerca de las instalaciones del estadio, bueno, De allá de de la Michuca. Magdalena Michuca, hay, pues casi lo dice como vandalismo. Aquí dice, derrumbaron vallas, quemaron refugios, no aceptan la ayuda de migración, desperdician la comida que les dan las almas caritativas, dejan toneladas de basura y enfermedades. No. Yo se los leo para que vean cómo está pero hay que responder. Mira, el prejuicio y la hay información. un sentimiento de desconfianza, claro que hay un sentimiento de desconfianza por las agresiones que hay. Y ustedes díganme, cualquiera que nos esté viendo, si alguien en la calle que no conoces Le llega y tienes te da confianza. una bolsita con comida, si tú te la vas a comer, no. Pero si van ustedes a ver Pero va más allá, los sí. comedores Va más allá. que se montaron, la gente sí come y come bien. O sea, come bien de tranquila. No quiero Mira, decir que el menú sea lo que es. La otra cosa es, sí, señores,
6,000 gentes generamos basura. No hay otra igual. Bueno, además no hay ni botes en esta ciudad. Pero ¿sabes qué? O sea, sería muy bueno que cuando haya esas situaciones lo expongan, porque nosotras hemos estado yendo, he ido a los alrededores, no hemos visto, no hemos visto lo que están reportando. Regresamos, entonces, ¿te parece bien? Sí, Un segundito. Les saludamos con mucho gusto en Diálogos Fin de Semana, este próximo sábado en Vida Digital. Vamos a hablar sobre lo que es la identidad digital, valga la redundancia, pero cómo es que a la hora de estar navegando en la red, en los sitios web, a la hora de estar en las redes sociales o simplemente en el comercio online y demás, vas dejando datos y vas dejando huellas que de alguna forma pueden utilizar algunas personas para usurpar tu identidad digital. Así es que es muy importante esto. Muchas veces se habla de que tu identidad digital, bueno, pues tiene dos maneras importantes para que la puedas proteger. Una es la verificación y luego la autenticación. ¿Qué haces? Primero estás diciendo quién eres y después resulta que tienen que comprobar que la persona que dices ser realmente lo eres. Para ello vamos a hablar con nuestros especialistas que estarán en Vida Digital este próximo sábado, aquí por supuesto en Diálogos Fin de Semana. Soy Rocío Brauer, te mando un saludo muy cordial. Déjenme decirles que mi percepción, ¿verdad?, es que este es un acontecimiento, es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria que no se había visto en esa magnitud, pero tampoco la respuesta, México es un país solidario, tiene de las mejores leyes que tenemos migratoria y de derechos humanos, pero ya se había dormido. Esto es una escuela de solidaridad para todos. Hay una campaña mediática, pero ustedes están viendo que puede más la solidaridad, que puede más el amor, que una campaña de xenofobia o de discriminación. Ustedes lo están viendo. Yo desde ayer estoy viendo familias que llegan, religiosas, familias que llegan con sus tortitas, niños que vienen también a dejar juguetes. Algo muy lindo que no habíamos visto en esa magnitud. Puede haber grupos que puedan decir que los acompañan al norte. Pueden no acompañarlos nadie, pero de todos modos los migrantes van a ir. Y haya peligros o no haya peligros, ellos son todoterreno. Nadie los va a detener. Se suben en trailers, se suben en particulares, se suben en lo que sea. Y la gente también les dio apoyo. Y aquí llegaron. Con camiones y sin camiones llegaron. Que Donald Trump no los quiere, que no quiere nadie en la frontera, que ya nos asustaron con 5,000 soldados y que no sé qué. Con soldados y sin soldados, ellos van a llegar. Van a tocar las puertas como marca la ley de Estados Unidos. Y si lo quiere recibir bien y si no, no. Pero hay algo misterioso que yo les decía y que he aprendido. Miren, el sistema neoliberal capitalista ha roto todas las reglas de convivencia de vida humana y ha destruido prácticamente sus lugares de origen. Ahora ellos van al norte donde hay. No es que ellos sean conscientes de que como Estados Unidos los destruyó, ahora van allá. No, es que es como una ley inscrita, no sé cómo decirles implícita, pero que existe. Y entonces a los migrantes ya desde hace años hay una dinámica que se ha generado y alguien como si les hubiera puesto un chip de ir al norte. Y créanmelo, aunque les ofrezcan las perlas de la Virgen, se van a ir. Se van a quedar, unos sí se van a quedar. ¿Por cuánto tiempo? No sé. A lo mejor dicen, sí nos quedamos 3 días, 4 días, una semana. Y luego van a querer ir. Porque este flujo migratorio no lo puede detener nadie, créanmelo. Nuestro campo está tirado. Ustedes son testigos, son periodistas que conocen muy bien la realidad. Hace muchos años nuestro campo fue abandonado y nuestros campesinos se volvieron migrantes. Ahora ese campo tenemos la esperanza, si nuestros hermanos migrantes de Centroamérica lo permiten, de levantar el campo. Ellos lo pueden levantar. Soy testigo de lo que saben, son personas que saben trabajar, aman la tierra, son muy responsables. Yo creo en ellos porque los campesinos además son gente muy linda y nos van a ayudar. No van a quitar el trabajo a nadie, al contrario, van a ayudarle a México. Yo creo Adelante. que eso es esencialmente lo que hay que decir. Los migrantes pasan por territorio mexicano, pero no tienen la intención de quedarse. Siempre se quedan un tiempo, como para reorganizarse. Yo recibí a los primeros migrantes que por culpa de Calderón sufrieron violencia, fueron víctimas de delito, y entonces se rehacían. Pero después empezaban a ver, tenían que seguir su camino.
y así lo van a seguir haciendo. Entonces, digo, quienes están asustados porque lleguen a quitar, pues no, como muchos coincidimos, México no es un país de tantas oportunidades y para quedarse, y para que ellos puedan trabajar y mandar dinero a sus casas, no les alcanza. Por eso siempre siguen hacia adelante. Hay un proyecto en donde se les manda de jornaleros. Querían que al sureste, pero donde de veras hay chambas en los estados del norte, que, perdón, pero usando, ¿no? Parafraseando otro presidente, son trabajos que ni los mexicanos hacemos. Lo hacen las personas más necesitadas, si acaso. Y Fer, la preocupación también por lo que resumo de lo que leo en redes es, bueno, pero si están diciendo en Estados Unidos que ahí van a poner blindada la frontera, que no va a haber manera de pasar, ¿cómo? Entonces, ¿qué va a suceder? Y la idea de todos los que están aquí reclamando o con este miedo es que se van a quedar en nuestro país. Eso, ahorita que lo estás aclarando, vale la pena analizarlo también, porque al no poder entrar a Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿o a dónde se van a ir? Perdón, Fer, y la otra parte es que nos están diciendo, Montserrat Comellas, entre otros que comentan, dice, y la contraparte del programa, la otra perspectiva, y la Lolanda dice, coincido con varios aquí, ¿dónde está la contraparte de este panel? No es un programa de debates. No es un programa de debates, mis amores, es un programa de información. Y le estamos aquí presentando qué está pasando, qué no está pasando. La ACNUR les está dando también pláticas ahí mismo para que sepan cuál es la situación real, legal, para solicitar el refugio en Estados Unidos o para pedirlo aquí. O sea, ¿cuál es la realidad? Y bueno, algunos llegaron con la fantasía colectiva de es que va a ser muy fácil y llegamos y de ahí nos mandan, porque así han enviado a hermanos en un avión a Canadá o a Australia. Y bueno, tampoco es la panacea, ¿eh? Hay lugares muy racistas en ambos países. Claro. En fin. Pero se le está dando también esa información para que lo puedan hacer de forma ordenada. Mira, yo sobre los comentarios, o sea, digamos, no estamos tampoco como satanizando los comentarios en contra. Yo lo que sí invitaría es a toda esta gente a que se acerque y platica y vea que realmente no, o sea, somos tan parecidos, tenemos problemáticas tan complicadas, iguales, aquí y allá, y que también ubiquemos a quién le tenemos que exigir. O sea, si tenemos situaciones nosotros también de pobreza, de violencia estructural, feminicidios, etcétera, o sea, por estas personas que decías, la gente de Oaxaca que se va a San Quintín, que vive en situaciones de semiesclavitud, ¿a quién le tenemos que exigir? A nuestro Estado. Y entonces organicémonos para hacerlo. Y repito, para pedir vida digna para todas y todos, los que viven, los que transitan, los que estamos acá, nuestros mexicanos en Estados Unidos. Si nos ponemos a pensar cuántas de nuestros familiares, amigos viven en Estados Unidos, un montón de gente. O sea, el temor a veces también es entendible, pero también tiene que ver con los medios. Y por eso regreso al ejemplo de 7,000 personas son las que caben en el Teatro Metropolitan. O sea, en realidad hay una invasión, en realidad todos nuestros impuestos y todos los recursos se van a ir para allá. No, e incluso en la Ciudad de México les podemos decir, nosotros que hemos estado todo el tiempo ahí, que la mayoría del apoyo es de sociedad civil, de sociedad, sí hay carpas, sí está gobierno ahí, qué bueno que podemos organizarnos y trabajar juntas y juntos, pero tampoco piensen que todo el dinero del Estado está en el estadio. Oye, ¿no? Les comentaba yo que los 12 de diciembre, según especialistas aquí en este mismo panel, nos decían que arriba de muchos otros lugares del país, a la Ciudad de México, pues más de 2 millones de personas para el asunto de la Virgen de Guadalupe, y que aquí se quedan 250,000. O sea, es mucho más de lo que están llegando. Oigan, y tenemos acá, ya la tenemos lista, mi querida Gaby, esta entrevista con Diana Damián. Diana Damián es coordinadora general de Sede Formación y Capacitación AC, de quienes también se han dedicado, ¿no? Desde hace muy buen rato a esto. Vamos a verlo. Las circunstancias de las mujeres migrantes
una violencia constante, ¿no? La caravana vino a evidenciar pues, ahorita que el 50% de quien migra son ellas, ¿no? Son las adolescentes, son las mujeres con sus niños, niñas, ¿no? Y esto nos ha costado trabajo, muchos años evidenciarlo, que la frontera sur cotidianamente están pasando de 800 a 1000 personas diarias, ¿no? A veces 400, a veces 600, a veces 800. No hay una contabilidad exacta porque todo mundo busca rutas donde nadie pueda saber, ¿no? Entonces, bueno, todos estos pasos ciegos que constantemente están las mujeres pasando, ¿no? Y enfrentan violencia todo el tiempo. Del 100% de ellas, el 70% son abusadas sexualmente u obligadas a tener relaciones sexuales forzadas, ¿no? Forzadas en el intercambio para su pase, para salir, para cuando las detienen poder salir de la detención, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto lo enfrentan todos los días, ¿no? Y la caravana está evidenciando esto que hemos estado picando piedra, diciendo la frontera sur no hay derechos humanos, ¿no? Ahorita la caravana viene acompañada, pero en la cotidianidad tenemos a miles de personas pasando sin ningún acompañante, ninguno de derechos humanos, y justo no hay modelos de atención hacia ellas. Hasta en el momento de detención no hay modelos de atención, de salud, etcétera. No existen. ¿Por qué? Porque la migración se ha masculinizado y se ve como al migrante como el proveedor, ¿no? Es el héroe de la ciudad, pero a las mujeres no. A las mujeres cuando migran, además se les estigma, loca, no sé qué, tal cual, abandonaste a tus hijos, ahora tus hijos son unos delincuentes, se van a, en fin, se les suma todo a ellas. Y todo eso vienen cargando ellas cuando van migrando. Y estoy hablando de la migración cotidiana, no ahora de esta caravana, sino de todos los días. Y bueno, como formación y capacitación, FOCA AC, tenemos dos lugares de atención, uno en Comitán, Chiapas, y otro en San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué San Cristóbal de las Casas ya se convirtió también en corredor, ¿no? Y la atención que estamos dando, casi el 80% son gente de Honduras, son mujeres con sus hijos y con sus familias, ¿no? Nosotras hacemos, bueno, esta atención para mujeres que llegan a solicitar ayuda, ¿sí? Y que, bueno, hay que apoyarlas en cuestiones de salud, de embarazos, de partos, atención en refugio cuando ellas quieren quedarse en México, ¿no? Entonces hemos logrado los primeros casos de refugio en San Cristóbal de las Casas, ¿sí? Con ellas como peticionarias además, ¿no? Entonces, bueno, son modelos específicos para ellas, ¿sí? Pero no nos damos abasto. Hijo, está, como dice ella, haciendo notar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el éxodo es de mujeres. Y está bien fuerte los comentarios. Pues bueno, sigamos. El debate está realmente ahí en las redes, ¿eh? Acá pues tratamos de que sea informativo. Exactamente, adelante. de este lado la idea es informar y queremos darle lectura a la mayoría de los comentarios o por lo menos simplificar en una idea lo que nos están diciendo. Esta llamada es bien interesante para analizar, Fer. Cuando vimos la imagen del niño sirio que murió ahogado en el mar, todos en redes sociales mostramos nuestra empatía con el niño y con los migrantes sirios. ¿Por qué no sucede esto con los niños migrantes centroamericanos y por qué no somos empáticos? A ver, ahora sí que vámonos en orden. Bueno, yo primero ofrezco disculpas por la pasión, pero la realidad es, a ver, ¿por qué no? Porque no te estás aprovechando de la gente. ¿Quieren ustedes imágenes de los niños, de las madres desgarradoras? ¿Quieren ustedes ver a gente que le dieron machetazos en Veracruz porque los secuestraron? Eso es lo que nos va a hacer mejores. Eso es lo que nos va a hacer mejores mexicanos. O lo que nos va a hacer empatizar. Eso, no. Caramba. Y al revés, yo me identifico con la gente que se queja, no por el comentario, porque el comentario creo que todos sabemos que no está correcto, pero ese malestar, ese coraje que como mexicanos tenemos ante las injusticias, ante los abusos, es lo que estamos reflejando. Lo que tenemos que hacer es encauzar nuestra energía a donde está nuestra área de influencia. ¿Y dónde está?
en que como sociedad mexicana hagamos que una bola de patanes, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y muchísimos miembros de la sociedad civil, porque no nos podemos quitar la responsabilidad, actuemos y hagamos que efectivamente cambiemos para mejorar. Y con eso es como vamos a poder también ayudar a tantas miles y cientos de miles de gentes en otros países que también tienen este problema. ¿Y qué está pasando, perdona, Yael Michuca? Que cuéntenos, aparte de los comentarios que tengan pendientes. ¿Tú no tenías comentario pendiente? No, o sea, lo que pasa es que... de la empatía. Viendo la empatía, yo creo que muchas veces hablamos porque no conocemos. A nosotros como albergue nos tocó. Yo no les voy a decir que la comunidad nos ama cerca de los que estamos en el albergue, pero me acuerdo en particular del presidente de la colonia cuando llegamos, no nos quería. Claro. Y entonces cuando nos empezó a conocer, cuando empezó a ver que eran jóvenes que llegaban con muchas ilusiones y con muchos proyectos y con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas, este señor fue cambiando de opinión. Al final fue uno de los que nos empezó a dar mucho apoyo. Entonces, yo creo que en la medida en que la gente va conociendo a esta otra gente que sufre lo mismo que estamos sufriendo todos, pues es como nos vamos poniendo realmente, y que no sea estribillo en los zapatos del otro. Pero si aquí y que no sean por imágenes hasta cierto punto morbosas, sí, ¿no? Sí. Porque eso sería muy triste, ¿no? Estaríamos solamente guiándonos por un amarillismo, ¿no? Oye, pero sí hay personas que se quejan porque hay una escuela para chicos con discapacidad en la cuadra, sobre todo si es discapacidad intelectual, aquí lo hemos visto, perdón. Oigan, a ver, pero también cuéntenos qué pasa ahí realmente. Mira, y lo que dice Andrea, ¿no? Sí sería muy importante que la gente conozca y vaya y se forje una visión conviviendo con las personas migrantes. Si van, lo que pueden ver es que hay muchísimas bebés, mujeres, niñas, niños, jóvenes, ¿no? La mayoría de la gente es joven y la mayoría de la gente lo que te dice es: yo salgo porque quiero primero tener una seguridad en mi vida. No quiero que me vayan a matar a mí, a mi familia, o estar viviendo toda la vida dándole renta al crimen organizado, que fue auspiciado por gobierno de Estados Unidos y por los mismos gobiernos centroamericanos, y que al final es la gente la que lo padece. Entonces, que vaya a ver eso cuando le preguntamos a la mamá con sus bebés. Ahorita regresamos de un cortecito, Okay. Espérenme, ahorita regresamos. La próxima semana, compártenos tus experiencias y opiniones. En Diálogos en Confianza te escuchamos. El lunes, el doctor José Bandera nos dirá el por qué debemos atender nuestra salud mental. Las presiones de la vida diaria pueden alterar nuestro bienestar y provocarnos un trastorno. No lo permitas. El martes, reflexiona con Cristina Jauregui acerca de qué sentimientos experimenta la familia cuando su hijo presenta un diagnóstico de trastorno límite de personalidad. ¿Lo niega, agrede o espera lo peor? El miércoles, Marisa Escribano te invita a establecer un diálogo entre tus emociones y tu cuerpo. ¿Será cierto que el cuerpo grita lo que el alma calla? El jueves, platica con Fernanda Tapia sobre el arte de ser cronista. Construir historias a través de los relatos y ser los ojos y oídos de cada pueblo, colonia o barrio, pero sobre todo, transmitirlas a las nuevas generaciones implica mantener vivas las culturas. Carmen Muñoz te espera el viernes para hablar de cómo las emociones como el enojo, la tristeza, la alegría y el miedo juegan un papel importante en nuestra vida sexual. El sábado es día de hablar de tecnología, por ello conoce con Rocío Brauer todo lo relacionado con las casas inteligentes. Finalmente el domingo, Sandra González Rull y Óscar Virués nos dirán la importancia de fomentar una cultura del deporte. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales.
Yo vengo de Honduras, de San Pedro, del lado de la colonia del Carmen. No, pues, la verdad es que venimos dando la lucha hasta llegar hasta allá donde podemos, vamos. La verdad es que huyendo venimos, sí, pero por una parte de la delincuencia, más que todo del lugar donde San Pedro, un lugar muy peligroso, ahí no se puede andar uno solo y venimos de allá, entonces, pero gracias a Dios que hasta ahorita donde estamos aquí, venimos bien. Bueno, a mí, ni a varias gente que venimos con niños y todos nos han venido cuidando, los de derechos humanos, la policía y todo. Hasta cuando vamos a quedarnos a dormir, nos han estado cuidando. Sí, he visto también historias feas, más que todo en el tren, pero ahí caminando hemos venido y ha habido accidentes, personas que han muerto durante el camino, lo hemos visto y sí, es verdad, es algo peligroso, pero bueno, yo vengo con mi papá, mi sobrino, y venimos más que conocidos, hay un grupo y nos venimos cuidando unos a otros. Sí, es pesado porque nos ha tocado caminar, hemos aguantado sol, agua, frío, sereno, de todo. La verdad es que este camino es duro, no es tan fácil, pero aquí vamos. Venimos bastante y hemos aguantado. Algunos se han regresado, pero son sus decisiones. Ya nosotros venimos porque ya sabemos lo que nos vamos a enfrentar más adelante. Lo que más necesitamos nosotros es la comida, el agua, que no nos falte, porque eso es lo más necesario para nosotros. Ya lo demás, pues bien, pero lo más necesario para todos nosotros, los niños, las mujeres, es comida y agua. Planes de llegar allá a los Estados Unidos, que nos den una ayuda para nosotros progresar y hacer algo pues para nuestro país y tener para regresarnos de vuelta y vivir bien. ¿Qué tal lo que solicitan? Pero interrumpimos a las compañeras, a las y los especialistas, de cuál era el ambiente que se estaba viviendo realmente allí en Michoacán. Cuéntenos qué pasa, hacen asambleas ellos, duermen, me decían, sobre las gradas, y algunos duermen poco porque hace un frío del terror. Eso es otra cosa. Luego damos lo que queremos dar o lo que nos sobra y no lo que se requiere. Hay un frío tremendo y viene época de más frío, por ejemplo. Si nos platican. Sí, pues ellos han estado organizando en asambleas. De hecho, está pasando una cosa muy interesante. Hoy a las 10 de la mañana es la primera asamblea de mujeres de la caravana. Estuvieron platicando sobre cuál es su participación en el éxodo, en los grupos por departamento, y hoy tienen su primera asamblea. Eso me parece súper interesante, ¿no? Por otra parte, sí es verdad que de pronto vemos un montón de ropa tirada por ahí, pero también tiene que ver con las cosas que donan. Como tú dices, es todo lo que no me sirve. O sea, hemos encontrado camisones, pijamas, baby dolls, tacones, ¿no? Y entonces está llegando la gente, avienta la ropa y ellos buscan, y pues lo que no sirve ahí se queda. Y también como es un llamado a la solidaridad, en este caso y en muchos otros casos, ¿no? Con las comunidades indígenas, pasó también con el terremoto. No hay que dar las cosas que no nos sirven, sino las cosas que realmente la gente necesita. Es que ahí está el detalle, ¿no? Exacto. Oigan, a ver, vamos platicando acá y nos cuentan también allá otro poco. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edgar y soy de Honduras. Oye, Edgar, cuéntanos, tú has intentado o has cruzado varias veces México. Pues es mi sexta vez que voy aquí en este camino y pues como decían, mi recorrido es en ferrocarril, ¿no? En el tren o la bestia, como le llaman ustedes. Y pues es muy duro, ¿no? Me ha tocado ver, como decían ellas, ¿no? Violan mujeres, asesinan personas mutiladas, autoridades que te extorsionan, incluso hasta la misma migración, ¿no? Entonces es un camino muy duro. ¿Por qué 6 veces, Edgar? ¿No has logrado llegar a Estados Unidos o te han deportado? ¿Qué ha pasado? Pues sí, he pasado 2 veces, pero me han deportado, me han agarrado al otro lado del río y pues no tengo opción en mi país, no, en mi país soy técnico agropecuario, pero no hay las oportunidades, te extorsionan laboralmente, como decía mi compañero, ¿no? En el reportaje, te quieren pagar 100, 200 lempiras y no comes con 200 lempiras. Tengo 3 hijos, no los puedo mantener, o sea, la única opción que miras es el sueño americano, ¿no? Norteamérica o qué sé yo, donde
puedas generar dinero para tu familia, tus padres, tu madre, tus hijos. ¿Has intentado cruzar con pollero estas personas que cobran un dineral y que te ayudan, otros los dejan morir? Pues a veces la mayoría tiene familias, ¿no?, que le ayuden. En mi caso, tal vez pueda tener familias, pero no te apoyan, te la rifa solo, como decimos allá, ¿no? Muchos de los compañeros son secuestrados, les ponen mochilas con drogas, qué sé yo, y nosotros buscamos la manera de cómo cruzar hacia Estados Unidos. Oye, ¿y qué esperas encontrar en Estados Unidos? ¿Y por qué no has pedido un refugio, la solicitud de refugio humanitario? Pues en eso estamos, la licenciada Gaby los está ayudando en eso, pero está un poco difícil también, ¿no? Luego vas a instituciones como Comar y te atienden, digo que mal, ¿no? Porque hay personas que, pienso que en esas instituciones habían de haber personas más sociables, ¿no? Luego llegas, te quedan viendo mal, qué sé yo. Incluso creo que, por lo que he visto, llegan mujeres de Venezuela y a ellas sí las atienden bien, ¿no? Como son mujeres o tienen o les dan algo, no, qué sé yo soy hombre, no les puedo dar nada, no sé. Creo que hay mafia ahí también y cosas, qué sé yo. O sea, los atienden mal y luego mi periodo pasaron 30 días, no hice mi trámite en Tabasco, pero luego tuvimos amenazas de lo que los asaltaron, sufrí delito, tuve que venirme sin egresar, hicimos todo lo posible, hasta con derechos humanos no los quisieron ayudar, entonces estamos hoy mismo haciendo un trámite con Comar, tal vez los ayuden ellos. ¿Te has sentido cobijado por las comunidades que has cruzado o qué te hace sentir el rechazo, sobre todo en redes, por ejemplo? Pues imagínate, es que ellos generalizan, ¿no? Por ejemplo, llega uno de Honduras y asalta a una persona mexicana y dice, todos los hondureños son así. Y si tú te vas y platicas con ellos, el 80% de las personas somos trabajadores, ¿no? Que queremos una vida mejor para nuestros hijos, pues los que les mejor pasó, educación. ¿no? ¿Dónde fue en Veracruz con estas tres chicas muy pudientes, digamos, que se acercaron con temor y rechazando y luego cambiaron, ¿no? Pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, tú te pasa un crimen, pero tienes miedo de ir a una autoridad porque te pueden extorsionar o te pueden secuestrar. Entonces, muchos de nosotros, te lo digo porque es mi sexta vez, han sufrido crímenes en el tren horribles, pero no van por lo mismo porque dicen, me van a deportar a mi país, yo no quiero regresar a mi país. Incluso lo que estamos viendo, ¿no? En Facebook, llegaron otra caravana, como 200 personas, las subieron a los autobuses, les dijeron, les vamos a arreglar documentos para que crucen, y los mandaron otra vez a nuestro país, ¿no? O sea, las personas, no sé qué pasa, ¿no? Con la humanidad o lo humanitario, no sé qué estará pasando. Se les cerraron unas camionetas blancas, ¿en qué zona? En tierra, ya para llegar a Tierra Blanca, Veracruz, Migración hizo un retén exagerado. Creo que había policía municipal, federales, fuerza civil, migración. Veníamos como unas 600 personas. Pero la gente, tú ves, ¿no? Cuando te van a hacer un retén, tú tienes que tirarte del tren, ¿no? Incluso los tiramos del tren, hasta los raspamos. Mucha gente se quebró, mujeres embarazadas, hasta perdieron sus niños. Se quebraron, ancianos, pero a ellos no les importa, ¿no? Ellos así los montaron y los deportaron a nuestro país. Después los metimos a un pantano, no sé cómo le llaman ustedes, pasamos como 3 horas ahí, luego salimos. Lo curioso es que después llegaron 3 camionetas blancas, ¿no? Y estaban unos tipos con armas y estaban subiendo personas de los que los escapamos después. Qué tremendo. No sé si ustedes saben de los ñongos, ¿no? Estas como cavernas, o sea, cavaron unos como túneles en la tierra pegado a la frontera norte para que aquellos que no logran brincar pues tengan dónde quedarse. O sea, están viviendo literalmente en hoyos en la tierra. Busquen ese reportaje en Vice, es impactante. Es impactante todo esto a lo que se enfrentan. Y entonces ahorita tú estás tratando de hacerlo correctamente Estamos haciendo por la vía legal, ¿no? Porque, como te explicaba, yo soy técnico agropecuario y tengo un amigo que hay buenas personas, no todos los mexicanos son malos. Yo me he encontrado con personas, hasta doña Gaby, que es mexicana, muchas PCR, muchas instituciones que no tienen nada que ver con el gobierno, son muy buenas. Y me ofrecieron un trabajo, pero tenía que tener un documento mexicano y no lo tengo, entonces en eso estoy, para poder generar dinero, qué sé yo, mandar algo a tu familia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias de veras a y ustedes. mucha suerte, Edgar. Y sirve para socializar más que todo, ¿no? Poner mi punto de vista, que no somos malas personas. Si ustedes se acercan y platican con nosotros, se van a llevar una expresión diferente de nosotros. Incluso me tocó ver en Tierra Blanca que se fueron chavas llorando, ¿no? Que tenían mucho dinero y tenían otra forma de perspectiva de ver la migración, que éramos delincuentes, que éramos mareros, como lo llaman, no, incluso contrabandistas, narcotraficantes. No somos ese tipo de personas. Somos personas que venimos de un país que está duro y incluso tiene la tercera
canasta básica más cara del mundo, imagínate, o sea, no podemos vivir allá. Muchísimas gracias, No, Edgar. gracias a ustedes. Atrévanse a acercarse, a conocer. ¿Cómo estás, Jonás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Soy salvadoreño y pues un gusto estar aquí Oye, compartiendo hay con que ustedes. platicarle al público lo de las maras. A ver, mara es como la banda y puede ser mara de estudiantes, la mara de músicos, la mara se usa para que en sí. No pensemos que toda mara es, ¿no? Además, Es delincuencial. bien complicado en el sentido de que acá lo ven como mara en un grupo de que todos los salvadoreños, digámoslo así, ya pertenecen a un grupo delictivo, ¿no? Para pertenecer así como a grupos delincuenciales tienes que estar vinculados con ellos, hacer lo que ellos quieren, o sea, tú no vinculado con ellos no tienes la opción de venirte al país, acá a México. O sea, todas las personas que están emigrando son personas que le tienen temor a toda esa delincuencia, a todos esos grupos de delictivos. Pues están que amenazados. Claro, y no necesariamente es porque ellos pertenezcan a esos grupos de delincuencia. Incluso han salido grupos de limpieza en mi país que sin mediar palabras, sin decirte, sin investigarte, incluso tienen como un asocio con la policía. Incluso la policía se encarga de detenerte, te toman tu fotografía, ellos se encargan de darle las fotografías a los grupos de limpieza. Y bien, solo espérate que a los 2 días ya eres una persona muerta o sin tener como una mayor investigación de tus casos, cosas así. Entonces la gente está emigrando porque ya no se puede vivir, ya no hay una seguridad en mi país. La canasta básica, o sea, está muy carísima, como lo menciona él. El Salvador también tiene una canasta básica muy cara, los sueldos están como muy bajos, $300 no te alcanzan para vivir un mes completo con tu vida si eres la persona que mantiene el hogar. O sea, te salen, ¿qué? $100 de luz, te salen como sus 50 de agua, digámoslo así. ¿Qué te queda para vivir y para compartir en familia? ¿A ti te Es complicado. amenazaron? Yo estuve en problemas en El Salvador y me intentaron matar. Entonces corrí el peligro y pues me sentí como amenazado. Me dieron 3 impactos de bala a los grupos de limpieza. Entonces me tocó que salir de mi país, buscar una forma segura de vivir. Entonces pues estoy en México. Estos grupos de limpieza como ejércitos blancos, ¿quién los paga? ¿Los paga el propio gobierno allá en Salvador o los pagan los criminales? Pues los están pagando y no es de hacerse el ojo pacho porque en El Salvador ya se sabe y la gente lo único que tiene es el temor de no alzar la voz, no decir lo que está sucediendo, pero se sabe bien que son grupos de limpieza que han salido hechos por el gobierno, la policía organizada, ex veteranos de guerras organizados, que ya quieren darle como un fin en sí a toda la delincuencia que está ocurriendo en el país, pero lo están haciendo de una manera muy, ¿cómo te lo digo?, descontrolada, en la forma de que no tienen como una investigación previa de que si eres delincuente o no. Allá te matan simplemente por ponerte una gorra, cachucha, no sé cómo lo llaman acá, para atrás, ponerte un arito, ya para ellos tú eres un delincuente, tener un tatuaje. Aquí en México me agrada porque lo veo bien común, veo a mucha gente tatuada y lo extraño es que venimos de El Salvador y nos ven tatuados, es marero. Es una forma bien ilógica de como valorarlos a nosotros sin saber realmente lo que somos. El hecho, yo tengo tatuajes, pero no son alusivos a pandillas y pues en mi país yo realmente trabajé de una forma muy estable. Yo colaboraba para mi hogar, tengo mi hijo, tengo mi mujer, entonces y mi única forma de ayudarlos era trabajar. O sea, yo sabía y desde el momento que me hice de mi compromiso sabía que la calle no me iba a dar una vida estable con mi familia, entonces... Ahora el plan, ¿cuál es para ti? ¿Quieres seguir a Estados Unidos? ¿Quieres quedarte aquí trabajando? ¿Qué quieres hacer? Pues ya salí del lugar donde estaba corriendo el peligro y estoy en México y pues una de las situaciones que se me ha presentado así como más difícil fue tener la documentación para tener un trabajo estable porque ya lo ves, como lo mencionaban ustedes, hay lugares donde te dan el trabajo sí, pero el hecho eres migrante y no tienes los documentos, te pagamos lo que nosotros queremos y vas a hacer lo que nosotros queremos, las horas que nosotros queramos que tú trabajes, entonces es bastante complicado. Claro, y pues también por la otra parte, así como el pro que se pone a todo esto es de que se te hace un tanto difícil sacar la documentación más que todo en la parte sur, Tapachula, digámoslo así, porque es más complicado los procesos, se tardan mucho más, la gente se desespera y pues lo que quieren es seguir. Pues mucha suerte.
Mucha suerte, nuestro apoyo y que llegue a buen término esto para que también puedas apoyar allá a tu familia. Claro. Muchas gracias. ¿Qué tal, Grupos de limpia. Qué miedo. Adelante, Sandra. Mira, Fer, dice Antonio Lao, 70% de las mujeres migrantes son violadas. Si ustedes quisieran migrar y leyeran esto, ¿desistirían? Obvio no. ¿Qué estarán viviendo esas personas aún sabiendo que las mujeres, lo que les va a pasar a las mujeres que buscan cruzar? Vamos a reflexionar en esta pausa y regresamos. Se ha pedido reiteradamente que se reconozca que en Centroamérica hay un problema muy fuerte de violencia estructural que tiene que ver con la pobreza, la marginación. Y saben que la única fuerza que tienen es la unión del pueblo y la presión que pueden hacer con los gobiernos. A mí me indigna que no se indignen cuando un funcionario, cuando los gobernadores se van, cuando las esposas andan paseándose en París y nadie dice nada. Y ahora migrar por carretera es lo mejor, pero ¿qué pasa? Está migración en las carreteras deteniendo y lo peor, coludidos muchos con el crimen organizado. Por eso tuvimos la matanza de 72 migrantes en 2010 que sigue impune. El dolor que tenemos como mexicanos, la frustración que tenemos como mexicanos de ver en las situaciones que muchos mexicanos viven. Yo recibí a los primeros migrantes que por culpa de Calderón sufrieron violencia, fueron víctimas de delito y entonces se rehacían. Les podemos decir, nosotros que hemos estado todo el tiempo ahí, que la mayoría del apoyo es de sociedad civil. Actuemos y hagamos que efectivamente cambiemos para mejorar. Y con eso es como vamos a poder también ayudar a tantas miles y cientos de miles de gentes en otros países. Sí sería muy importante que la gente conozca y vaya y se forje una visión conviviendo con las personas migrantes. Bueno, este albergue se llama Tochán, que significa en náhuatl nuestra casa, precisamente porque son los náhuatl los que se vienen a establecer, ¿no?, aquí en el Valle de México. Y bueno, nosotros tenemos 5 años de estar trabajando con población migrante, principalmente centroamericana, que de acuerdo a los cambios hoy también recibimos transcontinentales. Pero bueno, el objeto principal fue el que ya la migración estaba sufriendo bastantes violaciones a derechos humanos y estaba siendo víctima de delitos. En ese sentido, les tocaba mucho pasar por el Distrito Federal o Sin Fronteras empezaba a darles el primer apoyo y después no tenían dónde quedarse. Entonces se pensó en esta casa que tiene tradición de haber recibido a personas refugiadas desde los 80s que huían de la guerra de Guatemala. Cuando llegan al Distrito Federal, si llegan canalizados, ya llegan con un plan. Están buscando o el asilo o están ya tramitando un aviso humanitario. Ya no hay tanto problema, ¿no? Están esperando tiempos, resoluciones. Cuando llegan sin canalización es un poco más difícil porque hay que platicar con ellos. No solo estamos con la idea de darles alimento y techo, se les necesita enseñar un poco sobre sus derechos humanos. Algunos tienen alguna noción, algunos no tienen ninguna noción y en ese sentido empezamos a dar esa primera plática de información sobre qué pueden hacer, qué pueden tener de acuerdo a lo que ellos mismos necesiten. Después también, de acuerdo a cómo esté conformado nuestro equipo, podemos darles también talleres de diferentes especies. Tenemos necesidades o de distracción o de habilitar habilidades para que puedan trabajar. Y la pintura es una primer muestra, ¿no? Los trabajos de carpintería. El albergue es como un laboratorio que va girando mucho.
depende de qué equipo de voluntarios tengamos y también de qué huéspedes tengamos, porque algunos traen muchas habilidades, algunos saben cocinar y tratamos de explotar eso. Si están en la ciudad y estamos en la ciudad de la interculturalidad, pues tratamos de que eso encaje, ¿no? De que nos enseñen sus costumbres. Lo más rápido y eficaz es la comida. Con eso ayudamos un poco a gastos a veces del albergue y a gastos para ellos mismos, ¿no? También tratamos de eso, ¿no? De que si ya tienen alguna habilidad, pues la puedan aquí implementar. Ese es el trabajo en general del albergue. Ahí está el trabajo de este albergue. Muchas gracias por esta información. Y continuamos con las llamadas del público. Hay muchísimos comentarios, muchas gracias. Alicia nos dice en una llamada telefónica, me da la impresión que el programa está para convencernos a aquellos que no estamos de acuerdo o que tenemos que estar de acuerdo a que vengan personas porque son nuestros hermanos. Por supuesto que somos y hemos sido buenas personas, hemos acogido a españoles y centroamericanos, pero a mí no me parece bien en lo más mínimo lo que está pasando ahorita. Mi familia y yo nos hemos quedado sin trabajo y sin oportunidades. Los comprendemos, pero aquí no hay trabajo y hay mucha delincuencia. Tenemos que empezar por nosotros. Y pone de ejemplo Nayarit, dice, en Nayarit hay 120,000 damnificados y nadie los está ayudando. Ayudemos primero a México. Y en la contraparte de este comentario nos dicen en Facebook Live, Lina dice, la poca humanidad y falta de compasión hace que gente como las que mencioné en algunos comentarios se sienta amenazada. Si tan solo se pusieran en su lugar no harían estos comentarios, ya que en muchos casos regresar a sus países de origen significa la muerte literalmente. Ahí está, Fer. Y creo que hay mucho esta idea de que el hecho de que se esté ayudando a esta caravana migrante y a las personas que migran en general, tendría que ver con quitarle oportunidades a los mexicanos. En la primera llamada escuchamos que dice, mi familia y yo nos hemos quedado sin trabajo, como si fuera a consecuencia de, cuando pues la realidad en México pues es histórica, ¿no? O sea, son muchos problemas los que ya tenemos en nuestro país y que no necesariamente están, Fer, ¿qué opinas? Relacionados con lo que está pasando unos días para acá ni con la migración. Claro. Solamente. Oye, yo me quedaba pensando en uno de los comentarios acá de nuestros testimonios, en los estereotipos. Y es como si nosotros llegamos, ¿no?, a un aeropuerto de cualquier otro país, te dicen, ¿de dónde eres? De México. Seguro tiene que ver con el narcotráfico. Sí. Para que vean un poco, nada más los parámetros, ¿no? Por favor, José, platícanos. ¿Qué se está haciendo y cómo están ustedes apoyando? Claro, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo represento a la Universidad Pontificia de México, que fuera del diálogo y del debate, pues quiere hacer algo concreto en virtud al sufrimiento y a las necesidades pues inmediatas que sufre este éxodo, esta crisis humanitaria que estamos viviendo. Y de acuerdo y en coordinación con las autoridades directivas de la universidad y con Escolas Social Chairs, que es una red mundial de universidades católicas, pues tratamos de apoyar. Entonces, de este 5 al 16 de noviembre, estamos teniendo un centro de acopio para la ayuda a nuestros hermanos migrantes. Creo que es muy necesario, a veces se inhibe mucho la participación de la ciudadanía porque hay mucha desconfianza, sobre todo en las instituciones gubernamentales, en la desviación de recursos y muchísimas otras cosas. Entonces creo que es momento para que como sociedad también veamos otros ambientes desde los cuales podemos también ayudar, y creo que las instituciones universitarias sobre todo pues podemos hacer algo concreto. Entonces para todos aquellos que quieran sumarse a este esfuerzo, pues la Universidad Pontificia de México abre sus puertas y naturalmente queremos hacer algo concreto. Gracias. Y ahorita hay como muchos frentes, ¿no? Está el acopio para Nayarit, el acopio para los migrantes, está esto tremendo. Rubí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo vengo representando la Universidad Nacional Autónoma de México, en específico la Escuela Nacional de Trabajo Social. Como investigadora, yo me centro principalmente en niñas, niños y adolescentes migrantes que durante su tránsito por México pueden ser víctimas de trata de personas. Y pues a grandes rasgos yo quisiera mencionar
sí los comentarios son bastante fuertes, son racistas, son xenófobos. Ya algunos académicos hablan de aporofobia, ¿no? El miedo a la pobreza. Y entonces estos elementos ya nos están dando, elementos alarmantes que hay que ser sensibles. Hay que ser sensibles a las historias de vida de todos los migrantes, porque ahorita a lo mejor escuchamos historias sí fuertes, pero, por ejemplo, escuchar a un niño que te dice, yo vi cómo mataron a otro niño, o yo vi cómo arrebataron de los brazos a una madre, su bebé, porque no podía pagar la cuota de poder viajar en el tren, y lo tiraron a las vías del tren. Es fuerte, es complicado, y hay que ser sensibles ante esta realidad. No podemos fingir que no pasa nada y como decían ya hace un momento, no podemos decir que todas las problemáticas que tenemos en nuestro país son a causa de los migrantes. Las problemáticas están y han estado siempre. Es que se están echando de ver. Sí, claro. Y nos las están recordando, compañera. Oye, y entonces, ¿qué propondrías? A ver, tú, desde tu enfoque, que se acercaran y conocieran y sí, preguntaran, claro, y platicaran y se sensibilizaran. Claro, ese sería el ideal, ¿no? El que todas estas personas que están en el desconocimiento, porque creo yo que se está opinando desde el desconocimiento, no saben cuáles son las causas. Claro. Sí se habla de una violencia estructural, pero no se sabe bien a bien cuáles son esas causas. Entonces tendríamos que ir, ya lo están diciendo ellos, ¿no? Que son los actores. No saben cuáles son sus historias de vida, y si alguien se detiene y escucha esas historias de vida, de verdad sales totalmente cambiado y con otra perspectiva. Entonces, iniciar, escucharlos, conocer un poco de la historia de dónde viene toda esta migración, porque evidentemente no es de ahorita, es de siglos y siglos. Entonces, conocer las causas y, bueno, un poco desde trabajo social lo que se propone justo es eso, empezar a visibilizar estas problemáticas, porque desde la academia, incluso de la formación disciplinar, no se tocan estos temas en la academia, y es importante porque son problemáticas vigentes y de alto impacto que es necesario visibilizar. Es necesario que ya como profesionales empecemos a fijar la mirada en ello y decir, bueno, y como profesionales, ¿cómo nos estamos posicionando, no? Desde profesionales que ya están en el campo operativo no saben qué es trata de personas, por ejemplo, qué es migración. En alguna investigación que hizo una compañera de la escuela, hacía una entrevista en la Fiscalía de FEBIMTRA, ¿no?, que es la especializada en trata de personas, y cuando ella entrevistaba a una trabajadora social y le decía, dime qué es trata de personas, contestaba tristemente, es tratar bien a las personas. No, bueno. Y esto es triste, esto es triste y es alarmante. Pues claro. Sí. Entonces, pues sí, visibilizarlo y empezar a luchar y a sumar esfuerzos con la sociedad civil para que estas problemáticas sean visibles y pues erradiquemos en la medida de lo posible este tipo de comentarios tan dolorosos. Oigan, y cuando decían es que estamos muy mal, no nos alcanza, bueno, yo recuerdo otro programa que hicimos de poblaciones callejeras, y es muy impactante lo que vimos. Por ejemplo, uno pensaría, oye, pues este muchacho apenas comió, llegó con una bolsa de panas y de bolillos y nos convidó. Y otra muy impactante, cuando se fueron a grabar las cápsulas y todo esto, que el material que se presenta, les daban algo y primero comían su perro. O sea, el perro callejero, ¿no? Y ya ellos después comían. Yo creo que siempre se puede compartir. Y a lo que me traslado para allá, tú querías contarnos algo, adelante. Sí, bueno, yo les quería contar un ejemplo de cómo el favorecer a las personas migrantes en México favorece a las y los mexicanos, y también a las y los mexicanos deportados de Estados Unidos. Nosotros empezamos a ver que no había acceso a la educación, por ejemplo, y que les pedían documentos de identidad y que era muy difícil para la población mexicana deportada por el gobierno de Estados Unidos. Y cómo terminamos en una mesa, población deportada, población migrante centroamericana y personas mexicanas, porque la necesidad era la misma. Había que cambiar las leyes para que el acceso realmente fuera a todas las personas que viven en este país. Nuestra Constitución dice a toda persona que vive en este país, no solamente a las mexicanas. Entonces, el empujar por eso, el empujar por los derechos de las personas migrantes para poder acceder a la educación, no solamente básica, sino media y superior, para tener esa oportunidad, como todo mundo, apoyó
a muchas personas mexicanas y jóvenes, tanto deportadas como en este país, simplemente de movernos de un lugar a otro. Apoyó a las personas jornaleras agrícolas, se impulsó para que en los campos agrícolas donde hay personas de Chiapas y del sur de México, en el norte de México, pudieran tener ese acceso. Entonces, no seamos tan estrechos de mente y veamos como la exigencia a quién, como decíamos, al gobierno. Nayarit, ¿a quién le tenemos que estar exigiendo que haga algo? ¿Quién tiene nuestros recursos de nuestros impuestos? ¿Quién tiene el poder de movilizar? Al gobierno de Nayarit. ¿Dónde están las exigencias del pueblo de México al gobierno de Nayarit, al gobierno federal? ¿Dónde está la sociedad civil mexicana respondiendo a eso? El dar, podemos dar allá y podemos dar acá. Entonces, ser un poquito más amplios en la mente y pensar por qué estoy tan enojada o enojado y a qué obedece. Tremendo esa reflexión. Se me estaba, pasando a entrevistarte, mi querido Javier. Cuéntanos, Javier. Yo soy coordinador de una asociación civil que se llama Unidad Juvenil del Movimiento. Nosotros hemos llevado ayuda humanitaria a los albergues, pero nuestra lucha más es de concientizar y sensibilizar a la sociedad. México tiene, en la Constitución está reconocido los derechos humanos en su artículo 1, donde desmana la ley de migración, donde reconocemos a los migrantes. Yo no veo hondureños ni salvadoreños, yo veo humanos buscando una oportunidad de vida y eso es muy importante. Ahí está el asunto. Ya, quítense las etiquetas. O sea, claro. Ahí está. ¿Y cómo hacen ese contacto? ¿Los han agredido? ¿Qué pasa? Buscamos a la sociedad decirles que no vean exactamente la etiqueta, sino vean al humano que está ahí, que está expresándose. México tiene necesidades, es claro que las tiene, ¿no? No podemos decir que no existen, pero también ellos vienen de algo más fuerte y no vienen a robarnos, o sea, no podemos discriminar a una persona ni decir que por entrar al país ya él es un criminal, porque aparte está en contra de nuestra Constitución, ¿no? O sea, también es hacer el llamado a las instituciones y a los organismos en decirles dónde están, ¿no? En la Carta Magna, en la Ley de Migración, en los derechos humanos, dice las oportunidades que México le da a los migrantes y cuando llegan se encuentran como el compañero que hace rato platicaba su experiencia, con problemas, con corrupción, con cosas que no deberían de estar pasando. Amenazas. ¿No? Discriminación del Estado, que el Estado debería de garantizarles también. Sí, no son mexicanos, pero son humanos, ¿no? Y eso es lo más importante, sensibilizar y concientizar a la gente. No queremos violencia, ni nos vienen a robar, ni nos vienen a quitar. Solo queremos que en el paso que ellos tienen puedan llegar a su objetivo. Hijo, y el objetivo yo creo que es el que tenemos todos, ¿no? Claro. Una vida digna y libre de violencia. Adelante, Sandra. Sí, Fer, mira, aquí nos dice él sobre el tránsito que están teniendo, pero hay mucha inquietud en redes y en las llamadas porque la gente piensa o cree que se van a quedar, porque obviamente está toda esta campaña mediática de que por Estados Unidos y hacia Estados Unidos no van a pasar. Entonces, a ver si nos ayudan a responder un poquito en qué va a pasar a futuro, como lo pregunta aquí Elena. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué control va a haber de todo esto en un futuro? Sin Fronteras es una organización que nace en el año de 1994 a raíz de los problemas que tenía la región de Centroamérica, los problemas estructurales en cuanto a la inestabilidad política, económica. Hubieron muchas personas que salían de esos países a pedir protección internacional o asilo y llegaron a México a través de la frontera sur. Entonces, Sin Fronteras nace a partir de brindarles un apoyo a estas personas, una atención directa. En este sentido, Sin Fronteras, desde 1994 hasta la fecha, tiene un esquema de trabajo integral. Por un lado, seguimos dando asistencia humanitaria que está en 3 aristas, que es la atención psicosocial, apoyos socioeconómicos, la atención jurídica y la atención administrativa. Esa es la parte asistencial. Sin embargo,
Nuestro modelo de trabajo ya contempla la parte de la incidencia, la comunicación, la difusión y las propuestas de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y también hacemos trabajo a través de redes nacionales e internacionales para construir una cultura de reconocimiento a los derechos humanos de la población migrante y refugiada en México y en el mundo. En el Centro de Día de la Ceiba de Sin Fronteras brindamos distintos talleres, capacitaciones y las personas pueden incluso venir únicamente a pasar un rato de distracción, hacer una lectura. Tenemos cine consultas, tenemos taller de cómputo y aquí está ya permanentemente nuestro taller de clases de español, que esto es muy importante mencionarlo porque nuestra atención, muchas personas no son hispanoparlantes, no hablan español y uno de los principales necesidades para que las personas migrantes se puedan integrar a nuestro país y puedan contribuir y también volverse agentes de desarrollo de nuestro país es dominar el idioma español. Nuestro programa de clases de español tiene ya 10 años y lo que hacemos es darles 2 cursos básicos para que las personas cuando terminen este taller de clases de español puedan ya comunicarse hacia el exterior sin necesidad de ninguna otra persona. En Sin Fronteras estamos convencidos de que tanto las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro país son agentes de cambio que vienen a aportar mucho a nuestro país. Entonces hacemos un llamado a la población para que seamos una sociedad de acogida hospitalaria, de solidaridad. No hay que olvidar que México es un país de migrantes, tenemos más de 10 millones de personas migrantes en Estados Unidos. Nosotros también tenemos que refrendar nuestra tradición hospitalaria y de asilo en nuestro país. Más lejos. Regresamos aquí a este gran debate porque ahora ¿cuál es el temor? Mira, ¿para dónde cambió ahora, verdad, del rumbo de la plática? Yo noto 2 comentarios muy constantes entre el público. Uno, el tema Nayarit, para que por favor no dejemos de ver a Nayarit y lo que está sucediendo allá. Y no solo Nayarit, pero ya quedaron Sinaloa y todo, estos del huracán, yo no nomás digo, hay varios. Y, oye, Juchitán sigue igualito que en diciembre lo pasado. Que pasó después de los sismos. Y ya se supo que 8 millones de personas que habían sido damnificadas del temblor, o sea, se atendieron a otras, pero 8 millones no alcanzaron nada. O sea, y tenemos tarea atrasada. La otra constante que permanece es qué va a pasar en un futuro, porque también dice la gente, bueno, de lo que suceda con esta caravana migrante, se puede entonces desencadenar que venga más gente. Si no pasan a Estados Unidos, si se quedan acá, como nos lo decía Elena Juárez en su llamada. Lo que pasó con haitianos y personas de África, por decir. ¿En dónde van a quedar estas personas? ¿A dónde se les va a distribuir? ¿Van a regresar a sus países? ¿De dónde se saca el dinero para que permanezcan después acá, los recursos? Y preguntan, ¿qué control va a haber de todo esto? A ver, ¿qué pasaría? Pensemos en escenarios. Yo ahí discrepo con mis compañeras en el sentido, nosotros tenemos 7 años de estar en el albergue, de estar recibiendo personas que quieren cruzar México y que se les dificulta el que, bueno, voy a solicitar refugio y a la mera hora no se los dan. O fui víctima de delito y bueno, tengo derecho a una visa humanitaria y me la dan por 1 año y me quedo 1 año. Pero se quedan 1 año, bueno, yo he conocido en el albergue de las que han estado transitando, se quedan 2 años, 2 años y medio, y las condiciones que les da el país no les alcanza para esas perspectivas que ellos tienen. O sea, de Guatemala vienen a Guatepeor. Y finalmente siguen avanzando y se enamoran de México y quieren a México. Yo sí siento que no, bueno, primero, que este grueso va a seguir caminando y se va a enfrentar a lo que se va a enfrentar en Estados Unidos y que muchos están con ese pensamiento de pues a lo que tope, o sea, si me reciben con balas, pues a ver qué pasa, ¿no? Digo, es muy dramático y es muy desesperanzador, pero al final los que se queden encuentran tantas dificultades para todo que al final siguen caminando o que si no, se regresan a sus países. Y un poco ahí veíamos las dimensiones, 7,000 gentes comparadas con toda la población mexicana que somos.
con todo el territorio mexicano que tenemos, ¿no? Tan ancho, tan grande, que no es de angustiarnos el que se van a quedar en una zona. A fin de cuentas, si es que se quedan, se pueden también encontrar oportunidades en otros lugares. No en Chiapas y en Oaxaca, como decía el que afortunadamente va a salir. Sabe que dio esa oferta porque sabe que ahí no hay trabajo y no hay donde condiciones. Se concentra ¿no? la mayor pobreza del propio país. Y se concentra la mayor pobreza. Pero yo creo que... Antes no los mandó a Acapulco. Sí. Digo, no, ya para que bajara el número, ¿verdad? Una de las y un ejemplo tres era más lo violentas. que decía Solalín de nuestros campos están abandonados y por desgracia siempre otros hacen el trabajo que no se pueden hacer, ¿no? Por también lo impráctico. Yo creo que hay muchas opciones, ¿no? Y sobre todo el que la mayoría de la gente sigue avanzando. Miren, y bueno, yo creo que, por ejemplo, los campos están abandonados, pero hay que ubicar por qué, ¿no? Porque en este país no hay apoyo al campo y los campesinos han tenido que salir a la ciudad. Y ahora además hay violencia. Ahora además hay violencia, o sea, es como una bola de nieve, ¿no? Yo solo quería, sobre lo de Nayarit, sobre el desempleo, etcétera, pues llamar a que también nos organicemos en ese sentido, ¿no? Si vemos que el Estado no está respondiendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para apoyar a la gente de Nayarit? Si tenemos toda esta deuda histórica con las personas que se quedaron sin casa desde el temblor anterior hasta ahora, pues ¿por qué no salimos con ellas a exigir, ¿no? La última marcha que hubo justo para estas personas que no se había resuelto su situación del terremoto pasado, pues eran ellos y 2 y 3 personas más, ¿no? Bueno, ya nadie se acuerda de los del 85. Ah, bueno, sí. Todavía tenemos damnificados. Exacto. Entonces, bueno, estamos preocupados por eso, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo apoyamos esas causas? Y pues ahí también las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que estamos para apoyar eso también. O sea, no es solo como, ay, solo tú me caes bien o solo tú me caes mal, ¿no? Por ejemplo, la persona que decía, mi familia se quedó sin empleo, nuestro mail está saliendo por ahí en algún lado, los invitamos a que nos manden un mail y podemos platicar de qué opciones hay sobre opciones de seguro de desempleo, apoyo a adultos mayores, a mujeres, a estudiantes. O sea, no estamos cerrados a hay eso. Hay tantas pero necesidades que se requieren muchas organizaciones. Y necesitamos entre todas y todas generarlo, porque además es verdad que estamos en un momento en que hay un gobierno que ya se va, pero todavía medio está, pero no está, y otro que no ha llegado, pero ya está como ahí. Entonces estamos en ese limbo también que nos tiene como muy angustiadas y angustiados, y pues más bien yo creo que hay que pensar cómo le hacemos juntas y juntas para resolver este tipo de cosas, ¿no? A eso yo llamaría. Y yo me voy a regresar un poquito a la parte México-Estados Unidos. ¿Qué pasa, no? Es muy cierto, ¿no? Nuestras abogadas en IMUMI de Estados Unidos han visto cómo cada vez se va recrudeciendo más la solicitud de asilo. Sigue habiendo posibilidades de separación que hemos visto, eso no se ha frenado políticamente, ¿no? Y es cierto que también hay un fomento a la xenofobia, ¿no? Porque con los mismos argumentos que la gente está diciendo que no se queden personas centroamericanas, hay gente estadounidense que está diciendo eso. Imagínense que nos regresen 11 millones de personas mexicanas. Creo que es mucho más preocupante a 7,000 personas centroamericanas que están aquí. Pero sí quisiera decir algo, sí es peligroso, hay crimen organizado, pero ¿saben quién ha evidenciado el crimen organizado? ¿Quién empezó a evidenciar esto? Los migrantes. Y eso nos ayuda, lamentablemente, ante una situación muy fea, a la sociedad civil a saber qué hay, porque el crimen organizado que hay y que ataca a las personas migrantes también nos ataca a nosotros. Nada más que siempre va por los más desfavorecidos. Después seguimos, ¿no? Entonces, es importante decir, si hay riesgos, ¿no?
Ya estamos en contacto con organizaciones y albergues de toda la frontera norte. Todas las organizaciones nos estamos coordinando para dos cosas, para exigir al gobierno de México, pero también a Estados Unidos. Las abogadas en coordinación ya están litigando no solamente para los casos de personas centroamericanas, sino para las personas mexicanas que inclusive el Instituto Nacional de Migración de México, que no debería, los detiene, ¿no? Y está en colusión o con crimen organizado o con la misma migración de Estados Unidos. Entonces, apoyar a que se eliminen estas detenciones y esta política de restricción para las personas centroamericanas nos apoya a nosotras. Nosotros hemos sacado niñas y niños de la estación migratoria mexicanos porque migración los detuvo pensando que eran de Centroamérica. No, bueno. ¿No? Entonces, esa es una cosa, sí hay un riesgo, pero nos estamos organizando. Las 7,000 personas, como dijo Gaby, ni se van a quedar las 7,000, muchas quieren seguir, muchas tienen familia en Estados Unidos, muchas han sido separados, algunas mujeres de sus hijos e hijas en Estados Unidos también, y vienen de Centroamérica. Hay un abanico de realidades. Creo que lo que nos toca es que las condiciones que generemos para las personas migrantes nos van a beneficiar a las personas mexicanas. Y que ahí estar en conjunto, como dijo Andrea, luchando porque si hay mejor empleo para personas migrantes, tiene que haber mejor empleo para personas mexicanas también. Si hay educación para personas migrantes, para personas mexicanas. Y si vamos a luchar contra el gobierno xenófobo de Estados Unidos, lo vamos a hacer juntas y juntos también. Entonces, veamos esas soluciones. Ya estamos trabajando en conjunto y sí hay opciones. Primero, lo humanitario, ¿no? Que la gente pueda respirar de estas violencias y persecuciones y matanzas en sus países, de todo lo que han vivido en el tránsito de México, que pueda respirar y que pueda pensar qué quiero. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tengan la información y decidan, y que exijamos en conjunto con ellas y ellos. ¿Y qué están haciendo ustedes que, están ayudando, por ejemplo, a los que están en este estadio a que llamen a sus casas a decir estoy bien? Están llevándoles hasta entretenimiento, que es básico. Vamos a poner ahí, tú bien lo dijiste, una cosa es lo que a veces damos y otra cosa es lo que se necesita. Lo primero que tenemos siempre es que pensar qué necesita, no qué quiero darte. Porque créanme que no necesitan cosas de lujo. Necesitan zapatos, necesitan pañales, por ejemplo. Y de repente hemos visto camisas de smoking. Exacto. Ahí. Bueno, eso es, pero bueno. Acciones. Ante una crisis se resuelve con acciones. ¿Qué estamos haciendo en el Deportivo? El Consejo Ciudadano tiene una carpa, es el punto de reunión. En estos 3 días, déjenme poner, vamos a usando lunes, martes y miércoles, se pierde la gente ahí adentro y la recuperamos a la gente. ¿Por qué? Porque hay ahí. Número 2, muchos de los que vienen, llevamos 1,564 llamadas hasta antes de que empezara el programa, en donde hemos generado una caseta telefónica virtual. Porque muchos de estos 6,000 casi que ya están, desde que salieron, ellos no traen celular, muchos traen celular, pero muchos no traen celular. Entonces, ¿qué hacemos? Se acercan al módulo, de ahí con teléfonos celulares de gente del Consejo Ciudadano, se entrelaza a los centros de contacto y se hace la llamada a Honduras para que puedan hablar y al menos decirle, mamá, estoy bien, ya llegué esposa, acá. ya estoy ahí. Esto es lo que va. Hemos dado ya 587 atenciones psicológicas a mujeres y hombres de toda esta situación que estamos viendo y por eso nos atrevemos a decir qué es lo que ellos visualizan y qué es lo que ellos ven, independientemente de todo el módulo de niñas y niños, y que ahí es, como decíamos Sandra, hay que cuidarlos. No puedes estar utilizando la figura de un niño para generar pena, eso es ser mediocres, eso es ser mezquinos. O para colgarse a alguien alguna medalla, por eso, porque ser también oportunistas, que luego hay mucho. ¿No les daba coraje cuando lloraba Lucerito en Teletón? Bueno, es que sería lo mismo. Bueno. Sería lo mismo. No se debe de hacer eso. El nombre de esto es corresponsabilidad.
sociedad y autoridades. Si la sociedad no mueve a la autoridad, estamos fallando como sociedad. Como dijo Andrea, ¿saben qué? Siéntanse avergonzados la sociedad de Nayarit. ¿Qué están ustedes haciendo por ustedes mismos? Y luego vamos a ver a quién le buscamos. Esto no es de chivos expiatorios. Exacto, de que me duele más que el otro. Esto no es de o, esto es de i. Al migrante mexicano, claro que lo tenemos que apoyar porque somos mexicanos en México que expulsamos a nuestros mexicanos. Y al migrante que viene de otro país, tenemos que mostrar esa grandeza también. Fíjate que yo nada más quiero también aquí pedir una pequeña reflexión. Hay una pequeña esperanza. En las elecciones norteamericanas, el Congreso, el más abajo, el que hay mucha gente, quedó en manos de los demócratas y le van a cobrar muchas a Trump y a los republicanos que le hicieron a Obama en los últimos 5 años o 4 años que fueron pesadillescos. Y entonces seguramente esto va a ayudar un poco, porque además una de los representantes de los demócratas, cuando en un discurso Trump les pide apoyo para lo del muro, se levanta esta mujer llamada Nancy y le dice, discúlpenos, pero en la agenda democrática no está considerado el muro. Entonces no seamos el muro nosotros mismos, nuestros prejuicios, nuestra ignorancia, nuestra desinformación. Todas las especies migran. Todas, desde el inicio de los tiempos, hasta la mariposa monarca buscando una mejor condición de vida para un momento propicio. ¿Cómo llegó el hombre a América? Pues cruzando el estrecho de Bering. Piensen en su casa, ¿quién viene de Guanajuato? ¿Quién viene de Monterrey? De otros países. Todos somos migrantes en el universo. Muchas gracias. Gracias.